Buen día, los invito a ver una pequeña introducción a las normas internacionales de información financiera. Bueno, pero ¿qué son las NIF? Pues la norma estipula que son un conjunto de normas contables de carácter global y de interés público, de alta calidad, comprensibles y de obligatorio cumplimiento, con el fin de que los usuarios de los mercados de capitales del mundo tengan información para tomar decisiones económicas. ¿Cuál es la historia y los organismos que componen las NIF? En el año 1973 nació el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, conocido como Comité IAC. Aquel fue creado por unos empresarios que decidieron unir fuerzas para crear normas que fueran uniformes, las cuales le ayudaran para ellos tomar decisiones acerca de las inversiones que deberían hacer o que querían hacer. Este comité fue hasta el año 2000. En este año nació la fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, conocida como Fundación IFRS, una empresa sin ánimo de lucro o una entidad sin ánimo de lucro. Esta se creó con el fin de supervisar, de revisar la eficacia de estas normas, de ayudar en la designación de grupos o comités, nuevos comités que ayudaran a crear estas normas y adicional a gestionar los recursos para hacer las normas. Entonces, en el año 2001, la Fundación creó el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que fue creado exclusivamente para emitir estas normas internacionales de contabilidad y finanza. Por eso se dice que este IAC es el que sustituye al IAC, anteriormente conocido como el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que operó desde el año 1973 hasta el 2000. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación IFRS? Es desarrollar un conjunto único de normas de información financiera legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad, basado en principios claramente articulados. Esto con el fin de ayudar en la toma de decisiones a aquellos empresarios que necesitan invertir sus dineros y adicional también que sirva de base para que ellos puedan de una manera fiable comprender y entender si es viable hacer una inversión en una empresa determinada. En este organigrama les quiero presentar la forma en la cual opera la Fundación IFRS para crear las normas internacionales de información financiera. Primero pues está un consejo de seguimiento a la fundación. Se encuentra posteriormente la Fundación IFRS con 22 miembros. Se desglosa después el IASI, que es la entidad, el comité que ha creado la fundación para emitir las normas, las NIF. Hay 16 miembros allí, de los cuales ellos designan grupos de trabajo para crear los proyectos acerca de cómo pueden ellos crear las normas. También la fundación cuenta con un comité de interpretación de 14 miembros y un consejo asesor con 40 miembros. Las normas vigentes a 2014 son las siguientes. Está el marco conceptual, están las NIC que son 29, están las NIF que son 13, hay también 16 interpretaciones, hay también 8 interpretaciones de las NIC. Estos que le acabo de nombrar hacen parte de las NIC plenas, se les llama conjunto completo o NIC plenas. Adicionalmente también hay una NIF para pymes que se compone de 35 secciones. Estas secciones
son muy parecidas a las otras normas que están compuestas en las NIC plenas, en el nombre, porque la diferencia que hay entre las NIC plenas y las NIC para pymes, pues es como su nombre lo dice. Unas son creadas para empresas que tienen esa necesidad de presentar una información más completa, mientras que la otra NIC Business, que solamente es una, está creada para aquellas pequeñas y medianas empresas que pues todavía no tienen la necesidad de revelar información, digámoslo general. ¿Qué diferencia hay entre las NIC y las NIF? Pues que la NIC fue hecha por el antiguo comité creado en el año 1973, mientras que las NIF son creadas por el IASB, el nuevo comité encargado de realizar la emisión de aquellas normas internacionales. Bueno, los tratados de libre comercio, la apertura de mercados, la globalización, los nuevos desarrollos de ciencia y tecnología han obligado a que Colombia deba de adoptar las NIF. Hay muchas empresas de Colombia que tienen inversiones a nivel internacional y viceversa, lo que hace necesario un cambio en nuestro sistema de información, en que debemos adecuarnos para que la información sea uniforme y que se hable un mismo idioma. Adicionalmente, pues la contabilidad en Colombia no se llevaba de una muy buena manera. Por mucho tiempo interpretamos la norma, el decreto 2649, de una manera que no era la adecuada para llevar y manejar nuestra contabilidad. Colombia viene llevando su contabilidad bajo el decreto 2649 de 1993. Pero en el año 2009, Colombia decide sacar la ley 1314, por la cual adopta las normas internacionales. Designa al Consejo Técnico de Contaduría Pública, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que ellos propongan cómo debe ser la conversión hacia esas normas. Ellos deciden y proponen que es necesario que se dividan o se clasifiquen las empresas para adoptar las normas. Entonces, a nivel internacional existen dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 es el que adopta las NIC plenas. El grupo 2 son las pequeñas y medianas empresas que adoptan las NIC para pymes. Entonces, Colombia decide que debe haber para acá pues un tercer grupo, uno para las microempresas, uno que adopte unas normas pero simplificadas, unas normas de información financiera simplificadas. Ya no es internacional, porque pues esta norma es hecha acá en Colombia, pero sí la hacen de tal manera que cuando una microempresa vaya a pasar de ser micro a ser una pequeña o mediana empresa, pues no sea tan drástico el cambio o empezar a operar bajo las normas internacionales. Entonces es una contabilidad, digámoslo así, hecha o basada en las normas internacionales, para que en el momento que ocurra este cambio pues sea de una manera más fácil. Para el grupo 1 pues nació el decreto o se creó el decreto 2784 del 2012, el cual da vida a esta ley 1314 para el grupo 1. Entonces es desde aquel momento en el cual las empresas del grupo 1 empiezan entonces a crear o a adoptar las normas internacionales.
También posteriormente sale el decreto 3023-3024 de 2013, que reforma el decreto 2784 de 2012. Para el grupo 2 se crea el decreto 3022 de 2013, un decreto muy nuevo, en el cual entonces las pequeñas y medianas empresas se guían para adoptar las normas. Y el grupo 3 entonces se crea un decreto llamado decreto 2706 de 2012, en el cual está la información de cómo debe llevar la contabilidad aquellas microempresas. Adicional se crea otro decreto 3019 en el 2013, aclarando quiénes eran las empresas que debían pertenecer a este grupo 3, ya que en el anterior decreto pues no había quedado muy claro. Aquí les ilustro de una manera más específica las características y la NIF que debe aplicar tanto el grupo 1 como 2, y también pues la NIF, norma de información financiera, que debe adoptar el grupo 3. Entonces, para el grupo 1 las características que debe ser una empresa emisora de valores, es decir, que coticen sus acciones en una bolsa de valores. También aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, y también aquellas empresas que sean matriz subordinada o de comercio internacional. Estas de comercio internacional son aquellas que importan o exportan sus productos en más de un 50%. Las que se conocen también como entidades de interés público pertenecen aquí. Entonces estas adoptarán las plenas. Para el grupo 2 dice que son las empresas que no cumplan con las características del grupo 1 ni las del grupo 3. Si quieren, pueden adoptar las NIF plenas, pero se deben quedar allí mínimo por 3 años. Estas empresas deben de llevar su contabilidad bajo la NIF para pymes. Tanto el grupo 1 como el 2 también les aplica los estándares internacionales de aseguramiento de la auditoría. Tenemos entonces el grupo 3, en el cual el decreto 2706 de 2012 y el decreto 3019 de 2013 nos especifica que deben tener máximo 10 empleados, activos inferiores a 500 salarios mínimos, excluido la vivienda, y adicional pues tener ingresos inferiores a 6.000 salarios mínimos. Esta norma nos dice que con uno que no cumpla de ellos pues ya debe de pasarse y pertenecer al grupo número 2. Entonces esta aplica un marco normativo solo para Colombia, un sistema de contabilidad simplificado solo para microempresas, para aquellas empresas, aquellas microempresas que están obligadas a llevar contabilidad de acuerdo al Código de Comercio, Ley 590. Entonces aquí estipula pues estados financieros elaborados de una forma más abreviada, también en donde el aseguramiento de la información es un poco más moderado. Adicional también nos dice la norma que se debe llevar la contabilidad bajo el decreto 2706 para aquellas entidades que quieran hacer valer como prueba su información financiera. Vemos también como aquí estipula la norma que bajo el artículo 499 del Estatuto Tributario nos dice que todos aquellos que cumplan con este artículo pues deberán entonces llevar su contabilidad bajo este decreto. Nosotros sabemos que según este artículo, este es el que nos menciona sobre las personas que pertenecen al régimen simplificado. Entonces pues aducimos que aquellas empresas que pertenecen al régimen simplificado pues entonces en el momento de que deban llevar su contabilidad la deben llevar bajo el decreto 2706. Dice que también todas aquellas personas, tanto naturales como jurídicas, deberán llevar esta contabilidad, sean con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro.
Este es el cronograma de implementación basado pues en la ley 1314/2009. Vemos en el lado superior los grupos, grupo 1, 2, 3, y vemos también a un lado cómo aparecen las diferentes etapas o fases que deberán tener cada grupo. Les voy a explicar las fases del grupo 1 y 3 porque son similares. Para el grupo 1 y 3, entonces la norma que aplica, pues para el 1 la plena, para el 3 la NIF simplificada, la norma de información financiera simplificada. Miren que no es NIF, sino NIF. La expedición de la norma, mire que fue en el mismo año, la 1 bajo el decreto 2784 y el grupo 3 bajo el decreto 2706. Vemos también aquí otra etapa de preparación obligatoria. En esta etapa, las empresas deben alistar su información, deben estudiar la norma que le aplica a cada una de ellas. Aquí es el alistamiento, donde todos deberán entonces prepararse, crear unas políticas contables y procedimientos contables basados en la norma. Pasamos a la fase de transición, 1 de enero de 2014, tanto para grupo 1 como para grupo 2. Aquí es entonces donde debe estar ya el balance de apertura para que las empresas empiecen a manejar su contabilidad bajo la norma vigente. También hay una etapa, fase de aplicación de comparación, en donde el gobierno decide que las empresas deben de seguir llevando su contabilidad tanto bajo el decreto antiguo 2649 como el decreto actual. Entonces, por eso se le dice aplicación o comparación, porque deben llevar tanto la contabilidad bajo la norma antigua como bajo la norma actual. Claro está que la DIAN ya nos anunció que esto ya se prolongó por 4 años más. 4 años más en los cuales pues deberemos seguir llevando la contabilidad bajo las dos normas, la antigua y la vigente. También entonces miramos acá el reporte del grupo 1 y el grupo 3, que es hasta el 31 de diciembre de 2015. ¿Por qué vemos una diferencia tan amplia? Miremos que desde la etapa de transición, o sea, cuando empezamos a aplicar la norma, y el reporte que sale de los estados financieros, son 2 años. Pero entonces esto se da porque la misma norma dice que para poder presentar estados financieros que sean fiables, pues se debe hacer de una manera comparativa, mínimo deben ser 2 años. Por esto se da este fenómeno. Vemos entonces para el grupo 2 cómo entonces empezamos nuestra etapa de preparación en este año, en el año 2014. La transición o nuestro balance de apertura, donde vamos a empezar ya a aplicar la norma 1 de enero de 2015, la aplicación o comparación 31 de diciembre de 2015 y el reporte para sacar estados financieros comparativos a 31 de diciembre de 2016. En la etapa o hay otra parte que trata de la norma de aseguramiento, entonces donde se ve que están los estándares internacionales de aseguramiento y auditoría para el grupo 1 y 2, y para el 3 pues es un aseguramiento moderado, como les decía anteriormente. Bueno, esto es todo, muchísimas gracias. Los invito a ver mi blog nifangelica.blogspot.com y no olviden compartirlo si les gusta a sus compañeros para que se capaciten y estén actualizados en todo esto. Hasta una próxima.